Bruja Verde en Patreon. Este es el vídeo especial del mes de abril de 2018 y en él vamos a hablar de algo de lo que a mí me apetecía muchísimo hablar, pero que he ido retrasando bastante, lo he ido retrasando durante algunos años, y se trata de la espiritualidad en el yoga. Bueno, como veis, hoy está aquí Thor conmigo, que no se quiere separar de mí en ningún momento, y hoy nos va a acompañar aquí, ¿verdad, chula? Bueno, pues este vídeo me gustaría que se compusiera de dos partes. Una parte en la que yo os hable de la espiritualidad en el yoga, en la que os cuento una serie de cosas para que veáis que realmente es una disciplina espiritual más que una disciplina que tenga que ver con el ejercicio físico. Y otra parte en la que yo os cuente cosas de mi experiencia, ¿no? Que sea un poco más como tipo blog, porque realmente no va a estar guionizado ni nada de eso, ni he tomado apuntes ni nada, sino que os voy a estar yo contando y tal cómo lo siento, ¿no? Como espiritualidad y cómo lo he vivido yo y todo eso. Bueno, pues el yoga en Europa y en los países desarrollados es una disciplina que normalmente se suele ver como deportiva. Y la gente cuando comienza a hacer yoga es por motivos de salud, para ponerse en forma o porque tienen mucho estrés y necesitan realmente liberarse de todo ese estrés. Pero no es así en otros países, en sus países de procedencia, en las culturas de las que procede el yoga. Allí es una disciplina espiritual. De hecho, yo muchas veces en muchos vídeos os he dicho que en realidad el yoga es un tipo de meditación postural. Es un tipo de meditación, pensadlo. Pensad vosotros en qué se os pasa por la cabeza cuando pensáis en la meditación, para qué usáis la meditación y cómo realmente la meditación en origen es algo espiritual. Pues el yoga es un tipo de meditación postural, por lo tanto también es una disciplina espiritual. El gobierno últimamente ha incluido el yoga como una de las pseudociencias. Sé que hay mucha gente que no lo entiende, pero yo creo personalmente que cuando estudias para ser monitora de yoga, que yo lo he estudiado, no porque yo vaya a ejercer como monitora de yoga, sino porque a mí me encanta el yoga, llevo muchos años practicando yoga y ya que soy comunicadora, que lo que hago básicamente es comunicar y hacer ese tipo de contenido, pues muchas veces hablo de yoga, sobre todo en mi blog Isabel Galiot, Vida Sana y Natural, pues me viene también bastante bien, ¿no? No solo para aprender yo, sino para que si hablo con otras personas por lo menos tenga conocimiento de causa. Pues cuando tú estudias para ser monitora o monitor de yoga, lo primero que te enseñan son un montón de cosas que son básicamente espirituales. Tú puedes pensar que vas a aprender los asanas, es decir, las posturas, y que vas a aprender una disciplina física, pero lo que te suelen enseñar son cosas espirituales, energéticas y holísticas, y muchas veces incluso le dan menos importancia a los asanas porque ya entienden que probablemente si empiezas esos estudios tú ya llevas muchos años haciendo yoga, ¿no? Que es como me pasaba a mí. Entonces, lo que a mí más me sorprendió es que se pusieron a enseñarme sobre chakras, sobre koshas, sobre mudras, sobre leyes espirituales y un montón de cosas que ahora os voy a ir nombrando. Os he hecho un resumen para que lo veáis, ¿no? Eso es todo lo que aprendes antes de que se pongan a hablarte de asanas y de que aprendas todo eso. Entonces, esto te demuestra, en los estudios te demuestran realmente que es una disciplina espiritual. Y yo creo que básicamente eso es lo que le pasa al gobierno, ¿no? Que lo tienen como pseudociencia porque si tú ves los libros para estudiar, para ser monitor de yoga, por ejemplo, para formarte, te encuentras todo esto. Entonces llega la ciencia y dice, ¿chakras? Pero los chakras, yo no creo que los chakras existan. Y esa es la cuestión, ¿no? Yo creo que por eso lo ven como pseudociencia. Pero en realidad volvemos a lo mismo de siempre, es un tema de creencias, porque en realidad es algo espiritual. Nosotros creemos en los chakras, ellos no. Entonces ya se convierte en un tema de creencias, en algo espiritual. Y bueno, entrando de lleno en todo lo que he preparado para vosotros, para poneros más en situación en cuanto al yoga como disciplina espiritual, comenzaré diciéndoos que para los antiguos hindúes el fin principal del yoga era alcanzar el moksha, un estado perfecto, libre de pasiones e inquietudes y resultado del conocimiento verdadero. Al igual que ocurre cuando hablamos de la meditación convencional, el yoga nos ayuda a conectar nuestro inconsciente con nuestro consciente.
y nos ayuda a mejorar y equilibrar nuestro estado mental, espiritual y físico. Básicamente es holístico. Además, nuestro cuerpo dirigido sabiamente nos proporciona felicidad en vez de proporcionarnos ansiedad, depresión, frustración o ese tipo de sensaciones. Una de las cosas más geniales del yoga es que no solo es espiritual, sino que también tiene que ver con el desarrollo personal. Aunque cuando yo os hablo de desarrollo personal y espiritual, casi siempre nombro los dos porque yo los relaciono mucho. Creo que en cierto modo no puede haber un desarrollo personal sin que no haya un desarrollo espiritual. Entonces a veces los uso un poco como sinónimos. Pues el yoga te ayuda en tu desarrollo personal. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues ayudándote a entender que el origen de la angustia y los temores no está en el exterior, sino en nosotros mismos. Y como esa es la raíz, de esa manera se pueden solucionar o se pueden mejorar o te puedes liberar de ellos, trabajando con ello. Entonces, en cierto modo eso es trabajar con la sombra, ¿no? Es adentrarte dentro de ti mismo, es comprender lo que siempre os digo, que lo que no encuentras en tu interior no lo vas a encontrar en el exterior, ese tipo de cosas, ¿no? Que ya se convierten un poco como en frases un poco clichés, pero que son claves importantes. En cierto modo el yoga te ayuda a darte cuenta, a entender que tú eres responsable de tu vida, que tú eres el responsable y que tú, por tanto, tienes que ser consecuente con lo que haces, tienes que ser responsable y si no haces las cosas bien, pues tu vida no estará bien. Tú tienes que poner mucho de tu parte. Y te ayuda todo esto porque en cierto modo el yoga una de las cosas que hace es ayudarte a conocerte a ti mismo. De esto hablaré después en mi experiencia personal porque me parece bastante curioso. Entre las enseñanzas más importantes del yoga espiritualmente están los Yoga Sutras de Patanjali. Yo os voy a resumir un poquito aquí, pero os voy a dejar que busquéis si os interesa realmente, porque vais a ver que son de bastante importancia si os gusta el tema del yoga. Sobre todo cuando pensáis, ahora que están todo el rato hablando de Bikram Yoga y de modalidades más modernas de yoga, parece como que se ha perdido un poco el norte y todo eso. Pues no, hay muchas personas que somos un poquito más tradicionales. Yo, por ejemplo, practico Hatha Yoga y cada vez que he ido aprendiendo cosas o que me han ido enseñando, pues siempre me han hecho estudiar los Yoga Sutras de Patanjali. Entonces, para los que queráis buscar la parte más tradicional y espiritual, pues que sepáis que existen los Yoga Sutras de Patanjali para que los podáis estudiar. Entonces, ¿qué son los Yoga Sutras de Patanjali? Bueno, Patanjali recopiló hacia el 500 a.C. todo el conocimiento existente sobre yoga que provenía desde el 3000 a.C. y lo recopiló en estos Yoga Sutras, que incluyen tanto práctica externa como interna. Pero básicamente vais a ver que son bastante espirituales. Y para esto ya sí que voy a coger, porque tengo aquí apuntes. A ver, es muy elaborado, es muy largo, yo os he hecho un pequeño resumen y prefiero leeroslo así porque va a quedar con menos cortes, ya que por mucho que lo estudie básicamente como que se suele olvidar, ¿vale? Entonces prefiero leeroslo tal y como yo lo he apuntado. Bueno, estos son los Yoga Sutras de Patanjali. Primero tenemos el Yama, que son las normas morales y éticas. No violencia, no mentir, no robar, la no sensualidad, que no quiere decir que no puedas ser sensual con otra persona, que no puedas seducirla y tal, sino que no utilices esa fuerza, esa potencia sexual y sensual dejándote llevar para que te autodestruya, es lo que quiere decir, que no te dejes llevar por esa fuerza básicamente. Y la no avaricia. El segundo punto es Niyama, actos de autodisciplina, desarrollo personal y espiritual. Pureza, satisfacción, autocontrol, autoestudio y devoción. El tercer punto son los asanas, las posturas de yoga. El cuerpo es el templo del alma y hay que cuidarlo. A través de los asanas desarrollamos disciplina y concentración. Como veis, os lo he resumido mucho con mis palabras para que vosotros, pues si os interesa, busquéis más y tal, porque este vídeo no es concretamente de los Yoga Sutras de Patanjali, sino de espiritualidad en general. El punto 4, pranayama. Tantas veces os he hablado del pranayama. Control de la respiración, ya que hay una conexión entre la respiración, la mente y las emociones. El punto 5, pratyahara, retiro o trascendencia sensorial,
sacar nuestra conciencia del mundo exterior y atender a nuestro interior. El punto 6, dharana, concentración, liberarnos de distracciones externas. El 7, dhyana, meditación o contemplación, mente tranquila, despierta y consciente a la verdad. Y el punto 8, samadhi, estado de éxtasis. Todas las sendas del yoga conducen a este punto. Es muy difícil de alcanzar. El meditador se encuentra en profunda conexión con lo divino y con todos los seres vivos. Bueno, esos son los Yoga Sutras de Patanjali, que como podéis ver incluyen enseñanzas físicas. Básicamente lo físico son los asanas, las posturas. El control de la respiración también sería considerado como algo físico, ¿no? Pero si os dais cuenta, la gran mayoría de las cosas son o morales o directamente espirituales o relacionadas con la energía, morales con tu comportamiento, ese tipo de cosas. Sabéis que no es realmente una disciplina deportiva, podéis verlo perfectamente porque es que básicamente todo el mundo que estudia yoga estudia los Yoga Sutras de Patanjali. Bueno, como os decía, básicamente vemos que no es una disciplina deportiva porque cuando estás aprendiendo tienes que aprender sobre varias cosas concretas que no son nada físicas. Por ejemplo, los koshas, que son las envolturas o los cuerpos sutiles. Los chakras, que son los centros energéticos del cuerpo, que ahí hay muchísimo para estudiar, normalmente más que lo que suele venir en los libritos de chakras o los libritos en los que te vienen un montón de cosas genéricas. Los nadis, que son los canales etéricos que recorren el cuerpo, es lo que en medicina tradicional china se llama meridianos. Luego también aprendes sobre las leyes que rigen el cosmos, o sea, una persona que sea completamente atea o completamente científica y tenga que estudiar para ser monitor de yoga y tenga que estudiar las leyes que rigen el cosmos, probablemente pues se quedará completamente impactado, dirá, esto no es lo que yo creía. Entonces, he hecho también un resumen de las leyes que rigen el cosmos, pero igualmente os lo voy a leer porque es un montón y me parece absurdo tener que hacer un montón de cortes para ir yo memorizando y diciéndolo, porque son cosas que no se te van a quedar en la mente y me parece mucho más lógico leéroslo para que podáis tenerlo enseguida y no haya cortes. Vamos a leer sobre las leyes que rigen el cosmos tanto a nivel interno como externo. Y esto es lo que se cree a nivel de yoga y de espiritualidad, por ejemplo, hinduista. Entonces, tenemos la ley del movimiento. No existe nada que permanezca inmóvil ni en mí mismo ni en todo el universo. La ley del equilibrio. El movimiento se produce en relación a un espacio y un tiempo determinados. La ley de los opuestos. Ni siquiera podríamos percibirnos si nuestra mente no estuviera autoorganizada para relacionarlo todo con lo similar o con lo opuesto, y polarizamos absolutamente todo. Ley de causalidad. Toda acción provoca una reacción de igual intensidad y sentido contrario. La ley de complejidad. Estamos en medio de movimiento, opuestos, equilibrios, causalidad, etc. Todo esto se relaciona produciendo variaciones, surgiendo la diversidad, a niveles complejos, surgiendo la vida. Llegado un momento desaparecerán opuestos, movimientos, etc. y aparecerá la muerte. La ley del caos. Admitir el caos como una ley que influye sobre las demás nos libera del deseo de control permanente. La ley de afinidad. Existe un orden cósmico de atracción, repulsión. En él predomina una tendencia evolutiva hacia la unidad, las partículas se atraen. La ley del orden. En todo hay orden, más o menos oculto. Hay un arriba y un abajo. Si nos reflejamos y somos positivos, colaboramos con los niveles jerárquicos ascendentes. Si somos negativos, colaboramos con niveles descendentes. Esto recordará mucho cuando hablo de alta vibración, baja vibración, alto astral, bajo astral, etc. Ley de relación. Todo está relacionado, desde lo que ocurre en el universo a lo que ocurre a los seres humanos. Nada está separado. Ley de similitud. La calma en mi interior y la calma en el exterior requieren condiciones muy similares. Ley de evolución-involución. Todo lo que vive está desarrollándose y desmoronándose, creciendo y destruyéndose. Ley de adaptación. El ser vivo trata de ajustarse a su entorno.
Si funciona, el ser vivo y el entorno sobreviven. Si no funciona o no es adecuado, el uno destruye al otro. Bueno, estas leyes cósmicas os recordarán a muchas cosas, porque, a ver, básicamente yo recuerdo cuando era adolescente y leía sobre magia ceremonial, leía sobre estas cosas, y si leéis el Kybalion vais a encontrar básicamente mucho de esto, aunque esto está centrado en el hinduismo. Y otra de las cosas que aprendemos, que tampoco son para nada una disciplina física deportiva, son los mudras. El Kriya Yoga es fascinante, os lo digo desde ya, es fantástico el Kriya Yoga, a mí me encanta. Entonces aprendemos los mudras, que son los gestos de las manos, cómo las ponemos, cómo, etc. Y realmente lo usamos, porque si vosotros me veis a mí, por ejemplo, si veis fotos mías en Instagram haciendo yoga, os dejaré por aquí la etiqueta de Instagram donde suelo poner cuando yo hago yoga, no suelo poner muchas fotos, pero vosotros veréis que yo siempre hago este mudra. En vez de hacer este como suele hacer la gente que no sabe nada de mudras, yo hago este. ¿Por qué? Pues porque, bueno, yo siempre inconscientemente he hecho este, y cuando aprendí que simboliza la sabiduría, yo siempre estoy buscando el conocimiento, la sabiduría es algo que supongo que mi energía es así o sale de mí, siempre funciona así. Y entonces pues en mi caso, cuando yo hago yoga, siempre hay veces que tienes que mantener el equilibrio en una postura, y lo que hacemos muchas veces es hacer un mudra, y entonces muchas veces yo hago este. Aunque bueno, si me veis a mí sabéis que mudras son los que suelo utilizar por lo general. No vas a utilizar todos. Cada uno de nosotros usamos más unos mudras que otros. Pues también aprendes sobre los mudras. Algo que una persona que sea totalmente escéptica o que vaya solo por la parte deportiva, pues le parecería una tontería poner el dedo así o de otra manera. Y bueno, ¿qué son los mudras? Porque no he explicado qué son los mudras. Pues son posiciones que nos llevan a estados de conciencia específicos. Bueno, y esto es todo lo que yo había escrito con mis palabras, se había resumido y tal, para explicaros básicamente por qué el yoga es espiritual. Bueno, para demostraros que el yoga es espiritual, aunque ya veis que luego yo lo desarrollo y os cuento más cosas, me adelanto, como siempre desarrollo. Lo escribo yo con mis palabras, pero luego lo desarrollo también, ¿no? Y bueno, pues la segunda parte de este vídeo consiste en contaros por qué llegué yo al yoga, cómo llegué, cómo ha sido para mí el yoga como disciplina espiritual, cómo me ha ayudado, ya que es una disciplina llena de espiritualidad. Bueno, para empezar, quería decir que muchas veces yo creo que cuando decimos que es una disciplina espiritual, sobre todo las personas que provienen del cristianismo o que siguen siendo cristianas, quizás no lo entienden bien o piensan quizás en la espiritualidad como en una religión según el concepto cristiano, ¿no? Muchas veces la religión no es realmente lo que ellos creen, lo que ellos piensan como religión en realidad es el concepto de cristianismo, no de religión, y pasa lo mismo con la espiritualidad. El concepto de espiritualidad que tiene mucha gente en realidad es el concepto de cristianismo, de catolicismo, etc. Entonces la espiritualidad puede ser muchas cosas, pero no tiene por qué estar realmente relacionado con una religión. Y en este caso, cuando hablamos de espiritualidad en yoga y en meditación, es una espiritualidad que tiene que ver mucho con conocerte a ti mismo, con profundizar en ti mismo, con aprender de ti, con conocerte, con buscar las respuestas dentro de ti en vez de fuera de ti, con darte cuenta de todo lo que haces mal y darte cuenta de que en realidad no lo están haciendo mal los demás, sino que tú lo haces mal, de que tú puedes provocar que se desencadenen cosas y no te das cuenta, tienes que tener cuidado. Tienes que ser más light en todo lo que haces, tienes que aprender mil cosas. Pueden ir en ese sentido, pueden ir en el sentido de trabajar con tu sombra y de tu desarrollo personal, de conocerte a ti mismo, o pueden ser de cualquier otra manera, pero es espiritual. Entonces, en mi caso, ¿cómo llegué yo al yoga? Yo comencé a practicar yoga hace 10 años. Lo que pasa es que comencé de una manera un tanto light o un poco por ocio. ¿Cómo comencé? Pues porque estaba en casa de mis padres, estaba viendo la tele y entonces en una cadena de estas así cutrecillas donde daban en aquel entonces programas de tarot y todo eso, y yo pues claro me ponía a ver esos programas básicamente porque quería, en los intermedios entre tirada y tirada muchas veces enseñaban cosas, información de ocultismo y tal, y yo me entretenía viendo eso. Y un día salió un programa
de un mexicano. Era un programa que habían grabado de Televisa en México y era un programa de Alejandro Maldonado, que es un instructor de yoga muy famoso porque salía en la tele y pues Alejandro Maldonado es alguien que obviamente sé que los que conozcáis me vais a decir, claro, es que Alejandro Maldonado es como un dios tolteca, azteca, o me vais a decir algo así porque todo el mundo me dice lo mismo. Pero no es eso, es que ese hombre te animaba de tal manera. Yo siempre digo que tenemos que ser positivos y tenemos que ser motivacionales, y este hombre es un hombre motivacional. De tal manera que tú estás en el sofá de tu casa y él sale ahí y te dice, venga, nunca has hecho yoga, da igual, ponte en el suelo, vamos a hacer yoga. Y lo decía de una manera que yo cogí y me puse en el suelo a 4 patas a hacer gato vaca, su versión de gato vaca, que es la que más me gusta, por cierto, porque la versión de otros profesores no me gusta tanto. Y creo que lo primero que hice fue su versión de gato vaca, la versión gato vaca de Alejandro Maldonado, y me fascinó y me puse a hacer yoga todos los días viendo la tele. Pero aquello era algo mucho más poco en serio, sin realmente ánimo de aprender tanto yoga, sin darme cuenta de lo que el yoga me podía enseñar ni nada. Pero sí fue un acercamiento al yoga para entender que a mí el yoga me gustaba y que era maravilloso, que te hacía sentir bien, que era fantástico. Muchos años después, cuando estuve malita, yo ya dije que en 2014 tuve una experiencia cercana a la muerte, después me puse muy enferma y yo soy de una manera, soy bastante hiperactiva y soy de una manera que a mí no me gusta estar en un sofá o en una cama si me encuentro mal. Así que yo puedo estar súper mala, que siempre estoy diciendo necesito levantarme, hacer ejercicio, tengo que hacer algo con mi vida, no puedo estar así. Muchos de vosotros sabéis que a veces paro mi vida durante unos días porque soy Spoonie. Los que no lo sabéis, si seáis nuevos aquí, si me veis que no os contesto o que tardo en subir vídeos, es porque hay veces que tengo que parar mi vida porque no tengo nada de energía. Si no sabéis qué es ser Spoonie, lo podéis buscar. Viene de spoon, cuchara en inglés, Spoonie, y tiene que ver con la energía. No tenemos tanta energía como otras personas. Pero cuando estoy así digo, tengo que hacer algo. Y entonces en aquel momento de mi vida yo decía, yo necesito hacer algo. Y en ese momento buscaba una disciplina deportiva que no fuera de alto impacto y dije, a mí me gustaba el yoga. Me gustaba el yoga en aquel momento. Un amigo mío dijo, voy a ir a probar al gimnasio a hacer yoga, y yo de pronto recordé que yo veía los vídeos de Alejandro Maldonado y que me encantaban. Y entonces cogí y dije, pues voy a hacer yoga. Y lo que hice fue comprarme un libro, que fue el libro Swan Lang, antes de que se hiciera famosa. Y me gustó mucho. Es un libro que recomiendo mucho. El primer libro de Swan Lang. Y luego pues directamente YouTube, Swan Lang, el Maloba Elena. Y luego me puse a hacer el curso de monitora de yoga. Y en el curso de monitora de yoga además te enseñan lo más grande. Y ya con todo lo que aprendí con lo de Swan, después ya con el curso de monitora de yoga aprendí muchísimo. Entonces no necesitaba más libros, pero así es como empecé con ese libro, empecé a hacer todos los días. Y ocurre una cosa, y es que tú te esperas que va a ser realmente una disciplina deportiva, que vas a mejorar, vas a ganar tono muscular, vas a ponerte más fuerte, vas a curarte, pero, y esta es la clave, por eso os cuento todo esto, empiezas a aprender sobre ti. Lo que te ocurre es que comienzas a aprender sobre ti, aprender, porque todos nosotros tenemos un ego y tenemos una autoimagen, y cuando comienzas a practicar yoga, se empieza a destruir esa autoimagen. Esa autoimagen que se ha producido porque nos han dicho 1000 veces tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, y hemos ido formándola con los prejuicios de los demás y con nuestros propios prejuicios. Pero luego cuando practicas yoga te descubres a ti misma realmente como tú eres. Entonces en mi caso me resultaba muy curioso que yo estaba muy débil y yo decía, yo veía ese libro, veía las tablas, cada día te iban enseñando una postura tras otra. Luego lo puedes ver tú también en YouTube para que veas como un complemento, ¿no? Solo con el libro, sino con los vídeos de YouTube. Y yo veía esas posturas, esos asanas, y yo decía, este lo voy a hacer seguro, aunque esté débil, lo voy a hacer súper bien. Y luego veía otro y decía, este no lo voy a hacer, vamos, ni aunque pasen 3 años voy a ser capaz de hacer tal. Y luego era al revés, porque por ejemplo, recuerdo que no podía hacer la plancha lateral.
que es como hacer la plancha, pero te apoyas sobre dos pies y levantas, apoyas todo tu peso en un brazo y levantas el otro. Y yo estaba tan débil que no podía hacer eso, a día de hoy la puedo hacer, pero en aquel entonces no podía. Y en cambio vi la vela, que es una postura en la que lo que haces es tumbarte en el suelo, te vas echando hacia atrás hasta que te quedas con tu cabeza aquí, te quedas así, este es tu cuerpo y tus piernas, y luego levantas las piernas y dejas tu cabeza en el suelo, tus hombros aquí y todo tu cuerpo encima, en equilibrio. Todo el peso de tu cuerpo queda encima de tus hombros. Pues yo vi eso y dije, eso no lo voy a hacer yo en... Y el primer día lo estaba haciendo. Y me quedé alucinada. Bueno, cuando no pude hacer la plancha lateral me sentó muy mal, por ejemplo, ¿no? Para mí fue un poco un trauma porque dije, estoy tan débil que... ¿qué me pasa, no? Y luego, en cambio, pude hacer el otro y dije, pues no estoy tan débil, puedo hacer esto, ¿no? Entonces, quizás no es que yo esté tan débil, sino es una cuestión de que cada uno de nosotros tenemos fortalezas y debilidades. Hay que trabajar más una cosa, hay que trabajar menos otra cosa. No sé, es muy raro, te empiezas a conocer tú mismo. Empiezas a ser más humilde, por una parte, donde tienes que ser humilde, pero también empiezas a ser más fuerte y a ganar autoestima con lo que se te da bien y en las partes donde tiene que ser así. Después, cuando tú ya has aprendido y lo estás practicando, ¿no? Estás en tu práctica diaria o casi diaria, pues lo que es muy bonito y es lo que es más espiritual ya al margen de conocerte a ti mismo y que haya ese crecimiento personal, es que cuando tú estás practicando, realmente, como os digo siempre, es un tipo de meditación postural. ¿Qué pasa cuando tú meditas? Que tu mente se vacía, llegas a un estado de paz y tienes la cabeza como loca y todo desaparece y te calmas y te quedas bien. Pues cuando practicas yoga pasa exactamente lo mismo. A lo mejor tienes tu cabeza como un bombo. En mi caso, por ejemplo, yo ayer estaba practicando, tenía una migraña muy grande porque había tenido un ataque epiléptico la noche anterior, chiquitito, ¿vale? Chiquitito, sin convulsiones, no os asustéis. Pero da igual, te duele la cabeza durante 48 horas o más. Y me dolía un montón y dije, pues yo me voy a hacer mi yoga. Me da igual, no me voy a quedar aquí en este sofá con migraña. Y me puse a hacer yoga y se me quitó también. O sea, es que ya no solo es que te quites de la cabeza las cosas cuando estás dándole vueltas, alguien te ha hecho algo, tú estás juzgando, te están juzgando a ti, lo que sea. Porque es un tipo de meditación que haces con las posturas de tu cuerpo. Sino que es que además tienes una migraña y te la puede aliviar, vale, luego te vuelve, pero durante un rato no estás padeciendo esa migraña. Es que encima ya no es solo algo... es que es holístico, te ayuda a todo, no solo la parte espiritual, mental, emocional, también la física. Entonces, si te duele mucho la cabeza, probablemente los vasos sanguíneos de tu cerebro estén súper reducidos o la sangre esté bombeando demasiado fuerte y ahora te pones a hacer yoga y la sangre se distribuye, no bombea tan fuerte, te deja de doler. Es que tiene toda su lógica. Y te ayuda de muchas maneras. Es que lo mires como lo mires, podría estar aquí 30 años contando cosas. Pero en mi caso yo descubrí que el yoga no era como yo pensaba. Yo descubrí que, es que claro, os hablo desde el punto de vista espiritual, pero ya llega un punto en que os hablo desde el punto de vista holístico, porque te sirve para todo. Y a mí me hizo darme cuenta, a mí es que me hizo ser más espiritual. Yo llevaba muchos años lejos, por ejemplo, de este canal, que bueno, aquí este vídeo es privado, pero es un canal de la Bruja Verde igualmente, este es el Patreon de la Bruja Verde. Y una de las razones por las que volví también fue que el yoga, primero la meditación, porque estaba tan débil que en principio no pude practicar apenas yoga, y yo llevaba practicando meditación desde 2002, que es cuando aprendí, y como no podía realizar yoga tanto como yo quería, me puse a piñón con la meditación y me hice súper experta. Y luego ya poco a poco yoga, poco a poco. Y la meditación pues a diario y eso, ¿no? Pues con ambas cosas, con la meditación tradicional, un poquito también de mindfulness porque me gusta, sobre todo el que tiene que ver con los sonidos, a mí es el que más me gusta.
y el yoga me hicieron estar a diario trabajando con la mente, con la energía, con la espiritualidad. Y entonces, claro, obviamente volví a lo mío. Volví aquí, obviamente, porque es que si yo soy una chamancilla, como me dicen los amigos, no, tú es que eres una chamancilla, pues volví. Obviamente no puedes estar inmerso en tanta energía, tanta espiritualidad, buscando en tu interior y no volver a tu espiritualidad real, ¿no? Pero a la misma vez, por ejemplo, los que me conocen muy de cerca saben que yo tengo como una espiritualidad un poco dual. ¿Por qué? Pues porque yo soy asatruar, pero a la misma vez a veces es como si me elevara y mirara todo desde arriba, desde el punto de vista de lo que sería la fuerza creativa superior, el gran espíritu y tal. Eso me lo ha enseñado el yoga, la meditación, todo eso, ese tipo de espiritualidad. Y no es que no puedas tener las dos, es que simplemente es como si trascendieras y miraras desde arriba y te das cuenta de que todo es posible. Es posible la Satru, la Wicca, el druidismo, el cristianismo, un montón de cosas. Es como si todo tuviera un espacio en este complejo universo, en este complejo sistema cósmico, ¿no? Y todo eso, he llegado a esos conceptos, a esas ideologías, a esas reflexiones, gracias al yoga y la meditación. Es que no puedes parar de aprender con yoga y meditación. Lo que haces es mejorar, te haces más humilde. Y yo, bueno, sé que soy una persona que me quiero mucho. No me arrepiento de quererme mucho, porque para quererte mucho tienes... Yo creo que muchas veces para quererte mucho tienes que haber pasado por situaciones negativas en las que muchas personas te insulten. Cuando sufres bullying a veces puedes salir de ello dándote cuenta de que lo que digan los demás da igual, ¿no? Y al final es como que estallas y sales de eso y te empiezas a querer, a conocer a ti misma, a sopesar todo lo que puedes dar, a sopesar quién eres en realidad, cómo eres en realidad. Todo eso tiene que ver con todo lo que os estoy hablando, porque todo eso puedes llegar tú a esas conclusiones. Puedes llegar a la conclusión de que los demás juzgan en ti algo que no tienen ellos y que les duele, o que es como un espejo, ¿no? Es lo que nos dicen siempre, y realmente puedes llegar a esa conclusión, que lo que más insultan en ti es lo que más desearían, o lo que más les duele no tener porque les resulta imposible. Eso es lo que nos dicen en psicología y todo eso, ¿no? Es como un espejo. Cuando juzgamos es como un espejo. Tú puedes llegar a esa conclusión, pero cuando practicas meditación y yoga acabas llegando a ese tipo de conclusiones, porque profundizas mucho en tu interior, en buscar las respuestas. Y bueno, creo que estoy ya divagando un poco, ¿no? Nos ponemos a hablar de espiritualidad y más así, sin guiones, y podríamos estar divagando sobre esto años, un vídeo que durara años y años y años. Entonces, bueno, esta es mi visión del yoga y de la espiritualidad. Espero realmente que este vídeo os haya gustado, que, no sé, os haya abierto un poco más la mente. Estoy segura de que muchos de vosotros ya conocíais el yoga o ya estabais interesados, o no sé, en cierto modo también es que a mí me gusta hablaros de lo que yo conozco, de lo que yo practico. No quiero que este canal en abierto o encerrado para patrones sea un postureo. No me gusta hablaros de algo que no entiendo, no me gusta hablaros de algo que yo no conozco y que investigo y os lo pongo aquí, no. Básicamente todo lo que os hablo es algo que yo practico o he practicado en mi pasado. Ahora estoy haciendo muchos vídeos de parapsicología porque básicamente me he pasado toda mi adolescencia fascinada con la parapsicología. He tenido experiencias parapsicológicas. He investigado sobre parapsicología durante mi adolescencia. Pues yo puedo traeros esto, ¿no? Pues el yoga es igual, son muchos años y es algo que yo practico. Es algo sobre lo que he reflexionado. Estoy segura de que muchas reflexiones han quedado en el tintero porque, sinceramente, delante de la cámara me resulta mucho más difícil. Hay muchas cosas que se quedan en el tintero de esa manera, ¿no? Aún así espero que el vídeo os haya gustado, que os haya ayudado, que os haya resultado interesante, que os haya, no sé, hecho pensar de otra manera.
Y bueno, muchísimas gracias por continuar aquí, muchísimas gracias por haber tenido tanta paciencia, porque este mes han operado a mi padre apendicitis, está muy bien, pero me he retrasado con los contenidos por eso. Muchísimas gracias, porque si yo no estoy en casa, no puedo grabar contenido. Entonces, gracias por estar aquí, por continuar conmigo, por continuar apoyándome. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Y no resulta raro un vídeo sobre yoga donde cuando terminas no dices namaste. Estoy con tos, como podéis ver estoy con tos. Tos se ha ido porque ha escuchado música en la calle y es una de las cosas que más detesta en el mundo. ¿Verdad, chico? Es que esa música pachanguera no le gusta nada. No tienes la cámara, no tienes la cámara. Chico, ven, venga, túmbate aquí, a la mano, túmbate. Túmbate, cariño. Ahí, muy bien, mi amor, venga. Aquí está tu bien con la mami. Ahí. Ahora tengo pelo de perro en la boca. Bueno, pues